vez. Si quieres, sigue durmiendo, no hay nada que hacer. Los saluda Tere Lagos en otro podcast de La Resistencia. Y dentro de nuestra labor social, presento hoy en su participación semanal a nuestros especialistas en salud mental, Erika Fossowski y Fossowski, con quienes voy a tener el gusto de tratar un tema de vital importancia: los adultos mayores y el cuidado que debemos tenerles en la cuarentena. Bienvenidos, Erika y Miguel. Les cedo la palabra para que nos iluminen, y a quienes tenemos la dicha de estar cerca de nuestros adultos mayores, tengamos más herramientas para saber cómo ayudarlos en esta cuarentena. Hola Tere, ¿qué tal? Un gusto saludarte y volver a saludar a la gente que nos sigue y que ha estado pendiente de estos espacios. Y bueno, pues va a ser un gusto esta vez poder hablar, como tú decías, de este tema tan importante que implica el cuidado del adulto mayor, y que de repente pues también es una población que yo considero que de repente no le tomamos tanta importancia, la tenemos un poco como ahí arrinconada. Y bueno, qué bueno que se abran estos espacios para hablar del tema y pues ser un apoyo, ¿no?, para todas estas personas y esas familias que tienen pues todavía la fortuna, ¿no?, de tener a personas de la tercera edad con ellos. Y pues la intención es aportarles un poco para saber cómo manejar pues esta situación que estamos viviendo también con nuestros adultos mayores. A nuestros amigos de La Resistencia, a General, a Vocero, a Luis, aquí siguiendo con la ya arraigada tradición de que nos toque un anfitrión diferente en cada cápsula. Está muy padre que podamos compartir esta vez contigo. Y también las damas cuentan, evidentemente. Ay, para mí es un honor. Que para nosotros también, estar aquí en este espacio, como dice Erika, un espacio que se presta, que nos ha dado lugar a compartir contenidos que además, sin afán de ser mamón como tal, de ser payaso, pues Erika y yo hemos estado viendo otro tipo de conferencias, algunas hasta de paga, con contenidos muy similares a los que les estamos compartiendo. Bueno, aquí a iniciativa de General Pólvora, que nos invitó a participar con estos temas, pues con mucho gusto estamos compartiendo. Y como dicen ustedes, ¿no? El día de hoy vamos a platicar acerca de los adultos mayores en estos tiempos de COVID, para los que tenemos la fortuna de contar todavía con nuestras mamás, que si me oye que le digo adulto mayor me va a meter unos zapes, pero mamá, lo siento mucho, ya tienes edad para ser considerado adulto mayor. Y bueno, algunos que todavía cuentan con sus abuelitos, ¿no? Erika todavía cuenta con su abuelito, que tiene 87 años, 97 años. Y pues todavía, ¿no? Contamos con estas personas. Y este tema, el día de hoy, nos parece un poco más relevante de lo que podría parecer hace un par de semanas, porque mucha gente ya está retomando actividades, ya sea por necesidad, que entendemos que hay gente que si no sale, no come, o algunos también por hartazgo, y unos porque les vale gorro. Ya hay mucha gente en la calle. Y precisamente en este momento es cuando más cuidado debemos tener con nuestros adultos mayores, porque como sabemos, como se ha dicho hasta el cansancio, son de las poblaciones más vulnerables. Entonces, en esta época donde ya la gente está empezando a salir, donde está rehaciendo su vida a algo que podemos llamar un cambio en lo que considerábamos normal, pues vamos a tener que extremar precauciones. Y a lo mejor los problemas que se venían presentando con nuestros adultos mayores van a agudizarse un poco, porque mientras que los que tenemos una actividad económica, que tenemos que salir, ya estamos empezando a salir, ellos todavía deberían quedarse en casa, ¿no? Y deberíamos tener más cuidado de no llevarles, pues, el virus a estas personas. Entonces, este tema hoy toma más relevancia de la que hubiera tenido hace un par de semanas. Y es un tema que sinceramente ni Erika y yo, ni yo habíamos visto al principio, cuando surgió la idea de hacer los podcasts. Y a raíz de una pregunta que yo hice en Twitter, preguntándole a los seguidores qué temas les gustaría tratar,
una de las respuestas más recurrentes fue precisamente los adultos mayores, ¿no? ¿Qué hago con mis viejitos? ¿Qué hago con mis papás? ¿Qué hago con mis abuelitos? Y bueno, de esto venimos a hablar hoy con todos ustedes, con los amigos de la Resistencia, contigo, Tere, y con quien quiera escucharnos, aunque no sean amigos de la Resistencia, que deberían serlo si no lo son. Este podcast es para todos. Entonces, pues comenzamos con nuestro tema del día de hoy. Perfecto, pues lo primero que me gustaría que platicáramos es la diferencia entre un adulto mayor que todavía es productivo, todavía es funcional, vive solo, qué cuidados tenerle, y también los adultos que ya están a nuestro cuidado, qué diferencia vamos a tener en esta cuarentena, porque todavía, como dices, va para largo. Sí, Tere, mira, la verdad es que vamos a encontrar, al hablar de, pues, del adulto mayor, ¿no? Del anciano como tal, pues una gama también de, pues, de posibilidades en cuanto a su salud, a su actividad, ¿no? A su funcionalidad. Entonces, bueno, sí vamos a poder encontrar al adulto mayor que vamos a llamar funcional y al adulto mayor con enfermedad o enfermo, ¿sí? El anciano enfermo. Y bueno, pues esencialmente en este punto, pues vamos a tener que el adulto mayor funcional, pues va a tener todavía ciertas actividades, que puede tener ciertas actividades dentro de casa, que tiene todavía fuerza como para desarrollar alguna rutina, que pueda tener incluso hasta un poco más de contacto con familias a través a lo mejor de las tecnologías, aunque de repente se resiste un poquito los adultos mayores a la tecnología, creo que en este momento pues resultan muy útiles, ¿no? Y profundizaremos un poquito más al respecto. Y bueno, pues en realidad es como tener esta pauta de que el adulto mayor funcional va a tener y va a desarrollar una psicología en el sentido de cómo va a enfrentar esta situación muy distinta al anciano enfermo, ¿no? Entonces, creo que tendríamos que identificar cuáles son las características de ambos. Obviamente, con el anciano enfermo, pues vamos a tener otras circunstancias en donde pues tendríamos que pensar quién es el cuidador primario, es decir, quién está haciéndose cargo del anciano enfermo y bueno, pues obviamente el riesgo que se corre también de que este cuidador pues esté saliendo a la calle, a lo mejor como por temas de trabajo, y que regrese a casa para hacer y para ejercer este papel de cuidador, ¿no? Entonces, son muchas variables, digamos, las que se tienen que tomar en cuenta porque sí va a haber una diferencia significativa entre ambos, eh, digamos, estilos de vida, por llamarlo de alguna forma. Y entonces, bueno, pues creo que lo que vamos a plantear aquí, pues sería cómo abordar precisamente, ¿no? Vamos a dar como estas generalidades, pero sí entender que se vuelve un poco más complicado el hecho de que el anciano pues viva al cuidado o se vuelven dependientes de alguien más y va a ser un poco más complicado y bueno, en ese sentido habría que puntualizar diferencias significativas entre estos dos y el abordaje pues también va a ser eh, diferente. Fíjate que aquí quiero puntualizar algo, ¿no? A veces se habla del anciano o del adulto mayor o de la tercera edad partiendo de una edad, ¿no? Hay quien dice que son 60, que son 65 años. Y creo que hay que ser muy puntuales en este aspecto. Desde el punto de vista de la psicología, puede haber personas de 70, de 75 años que aunque físicamente son ancianos, se mantienen ocupados, se mantienen muy activos, tienen a veces mejor condición física que uno o mejores condiciones mentales que uno. Y hay Exacto. veces, sí es claro, ¿no? Esa parte. Y hay personas que a sus 55, a sus 60 años, ya tienen un estilo de vida de un anciano de la tercera edad. Entonces, esta parte de la que hablamos, de que menciona Erika, del adulto mayor autosuficiente y el adulto mayor enfermo, no lo vamos a definir por una cuestión de edad, sino por una cuestión de estilo de vida. Y ahí es muy clara la diferenciación. El adulto mayor enfermo como tal
es el que no puede valerse al 100% por sí mismo. Yo aquí te pongo un ejemplo. Mi abuelita que falleció hace 2 años casi, pues ya había que cambiarla, había que darle de comer, había la posibilidad de que ella se moviera libremente por la casa, había que ayudarla. Eso ya es un adulto mayor enfermo, pero el abuelito de Erika, por ejemplo, que es de la misma edad de la que era mi abuelita, aunque sí tiene un cuidador primario, todavía camina, todavía de repente quiere hacer cosas en su casa y eso. Y hay otros adultos tuve un tío, un hermano de mi abuelita, que a sus 92 años todavía consultaba, era médico y todavía estaba consultando, ¿no? Y tú le ofrecías ayudarlo a bajar una escalera y casi te cacheteaba porque el señor podía bajar la escalera. Bueno, todavía jugaba billar y nos daba unas revolcadas a nosotros los sobrinos nietos en el billar. Entonces sí hay que hacer esa distinción de los adultos mayores, pero no por eso dejan de ser adultos mayores y no por eso los riesgos que conlleva esta pandemia se minimizan. O sea, ya a su edad, su cuerpo no responde igual a los tratamientos y corre bastantes riesgos en cuestión del COVID concretamente. Así es, Fos. Mira, yo tengo esta duda. Hay adultos mayores que están plenos, se sienten plenos, tienen la mejor actitud y cuando se les trata de ayudar, precisamente para que no corran riesgos, no se enfermen o no se nos vayan a caer, no, déjame, yo puedo. ¿Qué hacer para explicarles que ya no tienen los mismos reflejos, que ya no es lo mismo de antes, que un hueso roto ya no sana igual que antes? ¿Cómo hacerles ver que no los estamos viendo como minusválidos, pero que simplemente la vida cambia? Esa aceptación, que acepten que sí necesitan un poquito de ayuda, aunque estén plenos. ¿Qué hacemos? Híjole, Tere, tomas un tema bien complicado, que esto es algo que afecta a muchas familias y que sobre todo a los hijos, ¿no? Que de repente vemos que los padres ya no pueden hacer ciertas cosas y bueno, pues ya siéntate, descansa, ¿no? Esta cuestión. Creo que aquí es importante puntualizar que los adultos mayores, ante esta situación que tú comentas, están enfrentando un tema de duelo. Y hablamos de duelo en el sentido de que se enfrentan a la pérdida de sus capacidades, las capacidades que durante 30 o 40 o 50 años tuvieron y que ahora para ellos es un proceso difícil en el sentido de ya no puedo hacer las cosas que antes podía, ya no tengo las mismas fuerzas de antes. Y si es un proceso, y como proceso, creo que como hijos tenemos que ir entendiendo ese proceso y acompañando en el proceso. Ellos están viviendo la pérdida de sus fuerzas, de sus capacidades. Entonces, pues la primera etapa del duelo es la negación. Y entonces la negación tiene que ver con, no, todavía puedo, no, todavía me sale, no, es que todavía aguanto, ¿no? Entonces, creo que aquí en este sentido entiendo la parte de ser hijo y de entender que cuesta trabajo ver que los padres, pues, ya se les dificultan ciertas cosas o que de repente ya no miden tantas las cosas y se pueden lastimar, todas estas cuestiones. Creo que como hijo pesa esa parte, pero creo que también la parte que tenemos que trabajar mucho es entender que los adultos mayores están viviendo un proceso de pérdida. Y como hijos nos toca acompañarlos en ese proceso de pérdida. Acompañarlos me refiero a escucharlos, en lugar de decir, a ver, siéntate, a ver, ¿qué te parece si divides tus tareas? A lo mejor no hagas todo hoy, lo puedes hacer mañana, ¿no? O sea, como tratar de ayudarlos, no presionarlos, porque están enfrentándose a la pérdida de sus habilidades y sus capacidades. Pueden ser físicas, pueden ser cognitivas. Y obviamente si le agregamos, por ejemplo, temas como el Alzheimer, como la demencia, como el Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas, pues también en ese sentido se agrava un poco más la situación. Y creo que en ese sentido
es acompañarlos, es entender que están en un proceso, no apresurarlos a como ya tienes que entender. La última fase del duelo es la aceptación y el aprendizaje. Entonces creo que en este sentido tenemos que ser pacientes, brindarles la ayuda que requieran y escucharlos. No asumir que porque ya es un anciano necesita ayuda. Yo les recomiendo que sean muy pacientes en el sentido de, a ver, ma, ¿en qué te ayudo? ¿Sí? A ver, pa, ¿qué necesitas? Eso es acompañarlos en el proceso, ¿no? Entonces, también darles estos espacios para que ellos sientan que no los presionamos, que los estamos escuchando y que estamos respetando su propio proceso de pérdida. Creo que ahí eso es lo que puedo aportar en ese sentido desde la perspectiva de los hijos. Claro, así como lo pones, es como más respetar su dignidad de persona, porque hay hijos o hay nietos que ordenan de acuerdo a lo que a ellos se les hace más cómodo. ¿No creen? Fíjate que aquí ya se nos adelantó un poquito la cápsula de la siguiente semana, que precisamente vamos a platicarles acerca de los duelos que estamos viviendo. Pero sí, como dices, a veces nos brincamos esta parte de, pues de respetar al adulto mayor en su proceso y de acompañarlo, y queremos agilizar el proceso y no tanto por conveniencia de ellos, sino por el nuestro, que también es normal, hay que aprender a hacerlo. Estábamos hablando un poquito de que el adulto mayor no depende tanto de la edad, ¿no? Entonces, para saber si estamos hablando de un adulto mayor o no, hay algunas cuestiones que debemos identificar primero. Y esto va muy ligado a lo que comentas de respetar un poquito más su individualidad, su propio proceso, en algunos casos también efectivamente su dignidad. Y pues entender la etapa de vida en la que están, nuestros adultos mayores. Digo, nosotros tres, pues estamos todavía bastante lejos, ¿no? De eso, tú que estás en tus 20, Tere, y Erika que está también en sus 20, y yo que estoy en mis 15 todavía, pues todavía nos falta para esto. Pero sí tenemos que entender que el adulto mayor de entrada suele tener un sentimiento de abandono propio y de abandono de los que lo rodean. De entrada porque sus amistades a lo mejor ya no las ve tanto, algunas ya desafortunadamente han empezado a fallecer, porque sus hijos ya se fueron de casa, ya tienen sus propias familias, ya cuidan a sus propios hijos, porque de repente también, si todavía viven abuelito y abuelita, de repente su vida como que no es la misma que tenían hace tiempo. Entonces son sentimientos de pérdida y de abandono que van muy ligados a este duelo, lo que platicaba Erika de sus propias facultades, ¿no? También es una persona que desea sentirse útil. O sea, digo, nosotros ahorita lo estamos viviendo en la cuarentena. De repente estamos en la casa y así de me siento impotente, me siento inútil, me siento un parásito. Yo lo he dicho textualmente, me siento un parásito. Pues imagínate una persona que trabajó 30, 40, 50 años y que hoy es una persona jubilada y es una persona que pues quiere sentirse útil, quiere sentir que puede hacer las cosas y muchas cosas todavía las puede hacer. También son personas que tienen redes de apoyo a veces vastas y a veces limitadas, también dependiendo un poco de la edad. A lo mejor tengo una tía que ya tiene unos cuantos años y pues es de irse a tomar el café con las amigas y de platicar con las amigas y con sus cuñadas y todo, pero también hay otros que ya no tienen amigos, que a lo mejor se fueron de la ciudad, que sus amigos ya no pueden salir. Entonces, lo de las redes sociales de apoyo, no me refiero al Facebook y eso, sino a la gente con la que cuentan, ya son más limitadas. También algo que yo me he fijado mucho en los viejitos es que les encantan las visitas de sus nietos. O sea, adoran quedarse, todos lo hemos visto, nuestros abuelos nos consintieron a nosotros todo lo que no consintieron a sus hijos. Entonces, este tipo de cosas van identificando a estas personas que ya están en una tercera edad. Algo que es muy importante para estas personas, y lo acaban de tocar con este tema de cuando no quieren la ayuda, es que lo poco o lo mucho que puedan hacer por sí mismos lo valoran sobremanera. ¿Por qué? Porque es lo que los hace sentirse vivos aún, porque es lo que los hace
moverse, son sus motivaciones, sus motores. Hay un estereotipo aquí de que los adultos mayores suelen ser más intolerantes. Pues hay adultos cascarrabias y hay jóvenes cascarrabias, y hay adultos que son muy tolerantes y hay jóvenes que son muy tolerantes. Eso es más un estereotipo. Pero también hay problemas degenerativos. Así como la musculatura se va atrofiando con la edad, también las funciones cognitivas. O sea, esto es inevitable, nos pasa a todos, nos va a pasar a todos y les está pasando a ellos. Pero si nosotros se los hacemos evidente, lo que vamos a generar es una resistencia en ellos. No solo no lo van a aceptar, van a querer demostrar que no es así. Entonces, más bien tenemos que tenerles un poquito de paciencia en este aspecto, de respetarlos y de dejarlos llevar su proceso y acompañarlos en lo que nosotros podamos y en lo que ellos nos permitan también. Yo parto de la idea de que debemos pensar que ellos nos dieron mucho durante su juventud y es nuestra oportunidad de retribuirles, ¿no? De dejarlos Claro. crecer. Eso a mí me parece básico en la actitud que debemos de tener los que todavía no somos adultos mayores con los que sí son adultos mayores. Tenemos que valorarlos por su experiencia y todo, pero por lo que hicieron por nosotros también. Hay que ser agradecidos con ellos. Y una parte de ser agradecidos es respetarlos, apoyarlos. No sé, yo algo que hacía con mi abuelito ya tiene muchos años que falleció cuando yo era adolescente, pero él era de estos señores que quería arreglar todo, ¿no? Ya sabes, plomero, electricista, carpintero, como buen viejito. Sí, sí. Pero yo lo que hacía era que se quería subir a algo tan tonto como cambiar el foco, ¿no? Y entonces en lugar de decirle, no, abuelito, te puedes caer, yo me subo, le decía, oye, es que yo no sé cambiar un foco, déjame subirme a mí a cambiar el foco. Entonces ahí le das la vuelta, o sea, ya no le estás diciendo, no lo hagas tú porque te puede pasar algo. Dile, tú que estás aquí, enséñame cómo hacerlo yo para que yo también lo sepa hacer. Y ahí le cambias la jugada y le das una utilidad, ¿no? Ese es un tema extraño. No sé si hasta aquí tienes algún comentario. Claro, o sea, me encantó esa técnica. Nunca me la hubiera esperado y está buenísima. Oye, y por ejemplo, volviendo al tema de los adultos que sí son autosuficientes y los no autosuficientes, en esta pandemia, ¿qué complicaciones hemos visto en los dos lados? Pues mira, esto se ha exponenciado. Obviamente son cosas que pudiéramos esperar, pero ante esta situación pues se ve de manera un poco más marcada. Lo que podríamos esperar del adulto mayor pues es un sentimiento de tristeza, y creo que aquí es válido que les demos el espacio para expresar sus emociones y para expresar lo que sienten, ¿no? Porque generalmente luego decimos o escuchamos que el adulto mayor habla de la tristeza, de que se siente triste. ¿Es esperado que un adulto mayor hable de la muerte? Sí, sí es esperado. Y creo que hay que darle espacio también para hablar, porque generalmente, y lo entiendo porque como hijos o como nietos nos duele que hablen sobre el tema de la muerte, pero es un pensamiento que ellos tienen de manera muy presente. Sí, entonces creo que también hay que darles espacio para que hablen de lo que sienten. También pudiéramos esperar que de repente nos empiezan a reclamar, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no me vienes a visitar? ¿No? Todas estas cuestiones, Claro. y que de repente pues les cuesta un poco de trabajo entender precisamente por qué no podemos ir a verlos, ¿no? También pudiéramos esperar que pierdan el apetito, ¿sí? Que eso va un poco también ligado al tema de la tristeza. Y bueno, quiero hacer mucho énfasis, como lo dije en la primera cápsula que tuvimos, el tema de la depresión. No es lo mismo sentirse triste que tener depresión. O sea, ya la depresión clínica es una cuestión que debe ser diagnosticada por un especialista y que tiene ciertos criterios diagnósticos. Entonces, que un anciano sienta tristeza no implica que esté deprimido. Entonces, son dos cosas diferentes. También pudiéramos esperar que, pues, en general tuvieran un poco de descuido sobre a lo mejor su higiene personal, su alimentación, este, a lo mejor ya no tienen tanta actividad física, etcétera, también por estas condiciones de, pues, de inactividad que estamos teniendo de alguna forma.
También puede haber deterioro de las facultades cognitivas, con esto me refiero, tal vez pueda fallar un poco más la memoria, la atención, eh, el razonamiento. Entonces habría que esperar también de repente que pudiera generarse eso. También puede haber miedo excesivo al contagio, ¿no? Como lo vimos también un poquito en el tema de los niños, también los adultos mayores pudieran tener, sobre todo porque son una población vulnerable y se ha remarcado mucho esto, también pudieran tener estos pensamientos repetidos y constantes de poder contagiarse. También podrían sentirse rezagados en temas de tecnología. Muchos adultos son muy funcionales y le agarran rapidísimo la onda al teléfono y a las redes sociales y todo, pero para ellos es mucho más difícil de repente estar tan al día en esos temas y pueden sentirse como un poco rezagados y se pueden sentir como, pues como hasta abandonados, ¿no? Y bueno, también puede generar un sentimiento de nostalgia por, sobre todo aquel anciano que ha perdido su ritmo de vida por estas cuestiones, puede sentir nostalgia. Y en general es algo esperado en los ancianos, no solamente sienten nostalgia por el pasado inmediato, sino por su infancia. Y todos estos recuerdos de su infancia, de sus amigos, como decía Miguel, de todas estas eh, vivencias del pasado, les puede traer mucho sentimiento de nostalgia porque ahora pues tienen más tiempo de recordar. Entonces, eso es lo que pudiéramos esperar en los ancianos en estos tiempos y pues lo ideal sería estar atento a todas a estos puntos que pudieran presentarse. ¿Cuáles serían las causas de todo esto, la raíz de sentirse triste, nostálgico, ansioso? Yo también estaba platicando con alguien que le preocupa mucho la situación económica, el quedarse sin ingresos, porque es un adulto mayor pero todavía funcional, o adultos mayores que dependen de los hijos que se quedaron sin empleo. ¿Cómo hacer que manejen esa angustia, esa ansiedad, amigos? Pues mira, esta parte de lo económico no solo está generando ansiedad en los ancianos, en la mayoría de la gente, porque muchas personas están perdiendo su empleo, muchas no están recibiendo sus pagas completas, muchos empresarios no saben si van a poder volver a abrir. Además de que lo hemos visto cada vez que compramos el súper, ya sea que vayamos al súper o que lo pidamos a domicilio, todo está subiendo, o sea, eso es bastante obvio. Entonces, este problema está generando ansiedad en todos los segmentos de población económicamente activa. Obviamente va a generar más ansiedad en el anciano o en el adulto mayor, porque pues un joven en teoría tiene mayor expectativa de encontrar un nuevo trabajo si es que se quedó sin chamba, pero pues sabes que está el estereotipo de que no contratan ya adultos mayores, ¿no? Y bueno, yo mucho tiempo trabajé en reclutamiento y selección y la verdad es que sí, se les niega muchas veces el empleo por cuestiones de edad. Es un tema difícil de manejar, sin duda alguna es un tema difícil de manejar, pero ahí cuentan las redes de apoyo. Lo vamos a ver un poquito más adelante en las cosas que podemos hacer para mitigar los daños de la ansiedad, pero sí es un tema importante. En cuanto a las causas, de qué es lo que está generando estos problemas, bueno, lo primero es la ansiedad general, ¿no? Que lo platicamos desde la primera cápsula. Quien no la haya visto, se la recomendamos mucho, es una muy buena cápsula de ansiedad. Pero en los adultos mayores estamos viendo un aislamiento más fuerte que el que tiene el resto de la población, que también es lo que está generando problemas. También una sobreinformación. Si la sobreinformación nos genera ansiedad a la mayoría de la gente, imagínate una persona que creció cuando había 6 canales de televisión a la vista, que había 2 noticieros, uno en la mañana y uno en la noche, y que todo lo que podían leer eran los periódicos, ¿no? Hoy en día, en 20 minutos, pueden ver la misma información que ellos veían en un mes cuando eran jóvenes.
Entonces, esta sobreinformación, si a nosotros que estamos acostumbrados a ella nos sobrecarga, pues a los adultos mayores con mayor razón. Otra causa que les está generando problemas o que les está agudizando problemas es una incompatibilidad tecnológica, es decir, que no se adaptan mucho a la tecnología. A lo mejor no es tanto por falta de capacidad, sino porque no hemos tenido la paciencia para que lo entiendan. También les vamos a platicar un poquito más de eso. Y también hay otra causa que esa pega casi igual que los niños, con el detalle de que los niños estaban en clases hasta hace unos días, el aburrimiento. El aburrimiento es horrible a cualquier edad y los que estamos económicamente activos normalmente tenemos alguna que otra cosa que hacer. Los adultos mayores no siempre. Entonces son las causas principales que vemos. Hay muchas otras, más individuales, pero estas son las principales que estamos viendo nosotros. Y esto está siendo complicado el tema de los adultos mayores, ¿no? Todavía el adulto mayor que está siendo cuidado por una persona tiene cierta compañía. Hay adultos mayores muy autosuficientes que no tienen compañía. Ese aislamiento causa estragos en la gente, pero bueno, no estamos aquí para enfocarnos en las causas de lo que pasa, sino qué podemos hacer para apoyar a nuestros viejitos. Queremos puntualizar varias cosas que esperamos pues que sean de utilidad. Lo primero es estar en constante comunicación con ellos. Utilizar el teléfono, que muchas veces ya hasta nos olvidamos de que el teléfono es para hacer llamadas. Entonces no solamente es chatear, y como estamos hablando de este tema de la segregación tecnológica, pues hablarles por teléfono, ¿no? Estar en constante comunicación con ellos a través de ese medio para hablar. Y algo que yo quiero puntualizar mucho es que no se les hable a los adultos mayores ni para regañarlos, ni para contarles tragedias personales, ni nada que tenga que ver con eso, porque si les vas a hablar nada más para angustiarlos, pues mejor no les hables. Entonces hay que evitar eso con todas las fuerzas de nuestra inteligencia, porque necesitamos establecer un tipo de comunicación diferente y no basado en la tragedia. También queremos proponerles que hagan un tríptico, que le hagan un tríptico al adulto mayor, ¿sí? Grande, con fotos, con diagramas, como con o sea, la intención es que se les haga como un manual de cómo poder hacer, por ejemplo, una videollamada, ¿sí? Esto que decíamos para evitar el rezago tecnológico. Entonces, háganles un tríptico grande, un cartel en donde les vayas explicando los pasos que tienen que seguir para tener una videollamada. Eso los va a hacer sentir muy útiles y además se van a encantar de que las pueden ver por el teléfono o por la computadora. Ay, me encantó esa idea, porque además Sí. pueden, hasta los nietos chiquitos pueden hacer Exacto. el Sí, sí. tríptico con adornitos y Exacto. bonito, o sea, que sea algo Claro. familiar. Me encantó Exacto. ese Sí, tip. sí. Adelante. Sí, también pues recomendamos, incluso hasta neurológicamente recomendable, que los adultos mayores vean películas y escuchen música de su época, ¿sí? Eso es importante y los activa a nivel neurológico. Ponerlos en contacto con sus amistades, también eso es importante. Y ya si ya les enseñaste a hacer videollamadas, pues entonces va a estar muy padre que puedan hablarle a sus amigas, a sus amigos y ponerse en contacto con ellos a través de esos medios. También armar rompecabezas, que es de repente ya se está usando mucho este tema, tampoco se trata de ponerlos a armar rompecabezas 5 horas todos los días, o sea, es una forma de también tenerlos enfocados, de estar estimulando sus funciones cognitivas, y también se puede generar que a través de la videollamada a lo mejor el adulto está armando su rompecabezas y el nieto también lo está haciendo en su casa, entonces también es una forma como de hacer esta relación, ¿no? Aunque estamos en la distancia, pero estamos juntos, haciendo la misma actividad al mismo tiempo. Y también, otra cosa que nos pareció muy linda también es que los nietos, obviamente, en caso de que los haya, puedan escribir o dibujar
los recuerdos que tienen con sus abuelitos y se los hagan llegar, ¿sí? O sea, que lo podamos hacer como en una cartita, un dibujo, ¿no? Y entonces a lo mejor papá o mamá pueden llevar el dibujo, la cartita, dejarla en el buzón de abuelita y así ya podemos, el abuelito puede ver lo que sus nietos les hicieron, ¿no? Entonces, esta parte de los nietos va a ser bien importante y si no hay, pues los hijos, ¿sí? También que los adultos mayores escriban sus memorias. Esto también va a ser muy útil para sus funciones cognitivas. Se mantienen ocupados y es una forma también de que ellos sienten que dejan algo, que aportan algo para su familia. Entonces recomendamos también que si pueden, pues escriban sus memorias. Y lo que les decía, evitar conversaciones catastróficas. También es importante monitorear su salud lo mejor posible, estar al pendiente de su salud. Lo que había comentado Miguel sobre pedirles consejos, sobre, no sé, recetas, trucos, cosas para hacer en el hogar, ¿no? Esto que había comentado ya Miguel. Y bueno, pues también que nos platiquen lo que recuerden de su infancia, que incluso nos enseñen fotos y todas estas cuestiones que puedan ser significativas para ellos, darles el espacio para que lo puedan llevar a cabo. Me encantó, Erika. Fíjate que yo tuve un cuadernito que cuando iba a visitar a mi abuelita, le hacía preguntas. ¿Quién fue tu mejor amiga en la primaria? ¿Cuál era tu maestra favorita? ¿Qué llevabas de lunch? Y le daba tanta ilusión acordarse de esos momentos que ustedes como especialistas saben pues de los neurotransmisores que empiezan a funcionar en esos momentos y yo la veía completamente feliz con esos recuerdos de su infancia, de su juventud, de su familia que ya no estaba con ella. Me parece excelente que los nietos también se acerquen y escuchen a los abuelos cuando los tienen. Me encantó la idea. ¿Qué otra cosa? ¿Algún comentario para cerrar? ¿Qué nos falta? Sí, mira, fíjate que precisamente esa es la idea, ¿no? Al abuelito, al permitirle recordar las cosas de su infancia, sus anécdotas y todo, no solo lo haces revivir momentos de felicidad de su vida, lo haces ejercitar su memoria, ejercitar su cognición, su lenguaje, libera neurotransmisores, o sea, es un beneficio a nivel psicológico y a nivel neurológico grande para ellos. Entonces eso es importante, pero es importante también que los dejes explayarse. O sea, yo me acuerdo de mi abuelita con mucho cariño, pero te contaba la misma historia 35 veces. Bueno, no le digas, abuelita, eso ya me lo contaste. O sea, déjalo que se explaye. Para él es importante esta parte y es bonito dejarlo seguir con esta ilusión, ¿no? Y bueno, nosotros como adultos, los que tengan hijos, que ya son los nietos, pues tenemos que tratar con respeto a nuestros papás, siempre, pero sobre todo cuando lo están viendo los niños, porque eso es lo que ellos van a aprender. Si tú le haces el juego al abuelito cuando estás con él, pero en cuanto llegas a tu casa dices, ay, ya me desespera mi papá, que no sé qué, pues el niño eso es lo que va a entender. Entonces, sí tiene que ser una actitud general, no solo al momento que estamos platicando con los abuelitos. Y bueno, como se nos ha hecho costumbre durante las cápsulas que hemos realizado, pues queremos compartir algo concreto que ya lo hicimos de hecho ahorita, pero vamos a especificarlo un poco mejor, para tratar estos temas con los abuelitos, ¿no? Si recuerdan la primera cápsula que vimos, dimos una técnica que se le denomina técnica de stop o deteniendo el pensamiento catastrófico. Esta es una técnica que funciona muy bien con los viejitos, entonces la podemos replicar. Brevemente la recordamos de aquella ocasión. Se trata de identificar primero cuál es el pensamiento que está generando el problema. Este pensamiento en el caso de los viejitos es, ya estoy muy viejito, me voy a enfermar, si me asomo me voy a enfermar, si me enfermo me voy a contagiar, si me contagio no me van a atender en el hospital y si no me atienden en el hospital me voy a morir.
este es un pensamiento catastrófico, ¿no? Que se compone de varias ideas. Una vez que lo identificamos, vamos a interrumpir la idea. Cuando nos damos cuenta que estamos pensando, si salgo me voy a enfermar, ahí se interrumpe la idea con un stop o algo. Y le vamos a pedir a nuestro viejito que cuando lo haga, cuando se dé cuenta que está pensando eso, cante la canción de la que se acuerde con más cariño de su infancia. Puede ser, si recuerda con cariño su boda, pues la canción con la que bailaron su primer baile o hasta que haga el baile. Si no, un corrido que se acuerde, una canción de Pedro Infante, bueno, ya hay abuelitos que escucharon a los Beatles, bueno, pues una canción de los Beatles. Y una vez que haya hecho este paso, regresar al pensamiento catastrófico, pero solo a la primera parte, y pensar con la realidad. Es decir, bueno, si llego a salir va a ser solo por algo indispensable, voy bien protegido, es difícil que me contagie, pues me estoy cuidando bien, mi familia me está cuidando, no me voy a contagiar. Y así se detiene un pensamiento catastrófico. Esa es una, ya lo habíamos compartido antes. Pero algunas concretas que podemos hacer, esta parte que mencionaba Erika de pedirles un consejo, ya platicamos que el viejito quiere sentirse útil, pero además quiere dar un legado. O sea, todavía, a fin de cuentas, somos sus hijos, ¿no? Tere, tengo entendido que tú tienes a tus chavitos, tus niños, y bueno, no importa, cuando lleguen a tener 40 hijos, espero que no, cuando lleguen a tener 40 años, van a seguir siendo tus hijos. Y cuando tengan 60 años y tú tengas 75, porque sabemos que eres una mamá joven, Sí, van a seguir siendo tus hijos. Y claro. siempre vas a quererle dar algo a tus hijos. Es Sí, tu siempre naturaleza. quieres lo mejor, aunque a veces te equivoques, siempre les vas a dar el consejo que tú consideres que es lo mejor para ellos. Así es, bueno, y tú que todavía estás en toda tu plenitud y todo, ¿qué sientes cuando tu hijo te habla o tu hija te habla y te dice, oye, ma, es que no me acuerdo cómo hacer la sopa de fideo? Ay, O sea, hermoso. exactamente. Bueno, eso podemos hacer con nuestros viejitos. O sea, algo muy concreto, hablar y decirle, oye, mamá, fíjate que queremos comer sopa de fideo, queremos comer arroz y no sé cómo hacerlo, aunque sí lo sepas hacer, no sé cómo hacerlo. Deja que te explique todo el proceso de hacerlo y luego le mandas fotos de cómo te quedó. Y eso es una forma de reactivarlos y de que se sientan útiles, de que sientan que te están dando algo, pero tú también estás abriendo un canal con tu papá, con tu mamá. A tu papá habla y dile, oye, pa, ¿sabes qué? Es que se me tapó el lavabo y no sé qué hacer. O, Sí, oye, papá, se rompió la puerta del closet, ¿cómo la cambio? O algo que tú sepas que a él le apasiona. O cualquier cosa de este estilo, que sea un consejo, que sea un truco, algo. Y nosotros todos tenemos recuerdos de niños de algo que hacía sentir orgullosos a nuestros papás. Bueno, algo de eso háblale y pídele un consejo. Eso es una técnica que hace que se sienta útil, que iluminas el día a tu viejito y te va a ayudar también a ti a abrir una nueva conexión con ellos. Eso es algo muy concreto que podemos platicar con ellos. Eh, Retomando la parte que hablabas hace rato del asunto de la economía, ¿no? Una cosa que podemos hacer para apoyarlos es no platicar con ellos de cosas trágicas. O sea, no hablar por teléfono con ellos y decirle, ay, pa, es que el huevo ya está, bueno, nosotros acabamos de comprar la docena en 30 pesos ya en el súper, pues tampoco hay claro. que, ahora sí que hay que esconder un poquito esta información porque los mortificas. Sí, Y o no si de por, decirle, o no me alcanzó para la luz o esto, o sea, ni al exacto, caso que viene que nos estemos quejando. exactamente. Entonces, en la cuestión económica es difícil. Eh, si podemos apoyarlos económicamente, pues hay que apoyarlos a los que lo necesiten, ¿no? Pero no meterle más leña al fuego. O sea, ellos ya saben que hay una situación difícil, no vamos a preocuparlos más. No se trata de esconderles la realidad, pero hay cosas que no es necesario platicar con ellos, que no es necesario que se las compartamos para no mortificarlos. Entonces, es una parte de lo que podemos hacer económicamente. La otra, hay formas de conseguir, de ganar dinero diferentes, ¿no? Estaba yo viendo el caso de esta señora, no me acuerdo cómo se llama, la que tiene un podcast, un canal de YouTube,
que hace comida de rancho, que creo que se llama Desde mi Rancho o algo así. La señora en su huertita va y sube a su canal de YouTube desde cómo corta el jitomate y hace la salsa y hace una memela. Y está ganando dinero con eso y está haciendo un super hit su canal de YouTube. Entonces también pueden hacer negocios los adultos mayores, o sea, no les impide, si todavía pueden hacer cosas, podemos ayudarlos a generar una microempresa con lo que sepan hacer. Entonces, Exacto, eso, y ahora más que nunca necesitamos ese poder de adaptación. así es, así es. Entonces, bueno, esto es hasta ahorita lo que tenemos. No sé si Erika tenga algo que agregar en lo que hemos estado platicando. Pues ya nada más para terminar, pues mucha paciencia, ¿no? No olvidar, pues que lo que más importa es el amor que le tenemos a los adultos mayores y pues tratar, ¿no? Tratar de usar toda nuestra creatividad para desarrollar actividades, para evitar que se desgasten más debido a esta situación de contingencia que tenemos, y mantenerlos activos a nivel cognitivo, estimularlos emocionalmente también. Y bueno, pues en general esperamos que sirvan, ¿no? Estos puntos que hemos dado y que bueno, pues que esta situación que no se ve como que pase pronto, pero que bueno, que también es un reto como familias el enfrentar estas situaciones y que pues no olvidemos que esto también es una oportunidad para fortalecernos, para también creo que es muy sano que desarrollemos la capacidad de sanar las relaciones con nuestros padres. Que si tenemos una situación que no hemos resuelto con mamá o con papá, esta es una oportunidad para hacerlo. Y creo que va a ser muy significativo tanto para ellos como para nosotros sanar nuestras relaciones, pedir perdón, todas estas cuestiones que de repente dejamos de lado. Creo que también va a ser esta una oportunidad para tener ese proceso de sanación con nuestros padres, con nuestros abuelos. Y creo que, bueno, esta es una buena oportunidad. Y bueno, pues agradezco el espacio, Tere, por haber estado con nosotros esta vez. Y bueno, pues ojalá que esto llegue a mucha gente para que puedan tener una mejor calidad de vida los adultos mayores y las familias. Muchas gracias. Sí, pues ahora sí que me tienen con un nudo en la garganta porque hay muchas cosas que como hijo, como nieto, no te cae el 20 hasta que lo escuchas de otra persona. Ahorita que los estoy escuchando, sí me quedo así conmovida y es muy importante que le hagamos sentir a nuestros adultos mayores cercanos que son queridos, que son respetados, que los apoyamos en sus decisiones, en su espacio, en sus horarios, en sus gustos. Un último comentario, Fosovsky, por favor. Sí, Tere, efectivamente, la verdad, a veces no valoramos a nuestros viejitos y pues hay que hacerlo, ¿no? Como dice Erika, es una oportunidad de sanar nuestras relaciones. Toda crisis es una oportunidad de algo. Entonces es una oportunidad de sanar esta relación con nuestros papás, con nuestros abuelitos. Si tenemos algo que pedirles perdón, decirles cuánto los queremos, cuánto los apreciamos, no porque sea una despedida, sino porque es un buen momento de hacerlo y hay que hacerlo antes de que tenga que ser una despedida. Sí quiero invitarlos, por favor, a la gente, si tienen que salir, háganlo con precaución. La situación del contagio está muy fuerte. Cuiden mucho a los viejitos, cuiden mucho las personas que tienen algún problema de salud, cuídense mucho, eviten los contactos innecesarios. No podemos controlar lo que la demás gente hace, pero lo que nosotros hacemos sí. Entonces, por favor, cuídense. La próxima semana vamos a estar hablando de duelo. Es bien importante ese tema porque todos vamos a vivir un duelo. Un duelo es un ciclo que viene tras una pérdida y estamos perdiendo nuestro estilo de vida. Vamos a perder la vida como la conocíamos antes de esta crisis. Entonces todos vamos a vivir o estamos viviendo un
proceso de duelo. Va a ser bien importante la cápsula de la siguiente semana. Un gusto estar contigo, Tere. No nos había tocado trabajar contigo en este tema. Nos había tocado el primero con General, el segundo con Vocero, la semana pasada con López Hablador. Y pues hoy un gusto estar contigo. Más damas, por favor, para el programa. Nos hace falta. Ya ha participado Malu en otros temas, Malu Granados. Sí. Y pues siempre es un gusto trabajar con La Resistencia. Un saludo a todos los amigos de La Resistencia, el mejor podcast de toda la red. Y un podcast variado. Hemos tenido humor, hemos tenido crítica, hemos tenido ayer uno interesantísimo que sacaron de cómo está afectando la industria del entretenimiento. Pues estas cápsulas, que eran 5 minutos originalmente, ya vamos en 50, de salud mental. Un gusto, un agradecimiento muy grande a ti, a General, por el espacio, y pues estamos en contacto, y pues es todo lo que tenemos que decir el día de hoy, Tere. Te lo agradecemos mucho. Gracias a ustedes, muy honrada de haber sido su anfitriona el día de hoy. Agradezco todos los consejos que nos han dado y aprovecho para mandar un saludo a mis adultos mayores favoritos, mi mamá y mi papá, que son un ejemplo de actitud y adaptación ante los cambios que trae la edad, que les ha traído la vida, que les han traído las circunstancias. Siguen siendo productivos a sus 75 y 78 años. Mi papá no deja de trabajar un solo día, se preocupa por toda la gente a su alrededor, se involucra, hacen deporte, se interesan por dar algo a nuestro país. De verdad los amo y los admiro con el alma. A mi papá pues le deseo el mejor día del padre. Erika, Foz, con amor y gratitud los despido por hoy. Amigos, esto fue La Resistencia Stream. Suscríbanse al canal para recibir las notificaciones. Feliz Día del Padre para todos. Un beso. No hay nada que hacer. Hoy llueve otra vez. Querernos más.